Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una vez más estamos en este programa, Verdad y Vida. Y el tema que estamos trayendo es en cuanto al reino de los cielos, la vida del reino. Este es el evangelio del reino. Señor Jesús, este evangelio que es el que va a traer de regreso a Cristo. Maravilloso. Como siempre queremos comenzar orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos para que todo lo que nosotros podamos hablar, aún lo que podamos oír, aún lo que podamos pensar, sea Cristo mismo fluyendo a través de nosotros. Así que, amado Jesús, oh, gracias por tu ternura, gracias por ese amor maravilloso que tú tienes para con nosotros. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, quiero entregar todo mi corazón a ti, Señor, y pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, porque queremos ser aquellos que te traen de regreso. Queremos ser uno contigo, queremos cooperar contigo, queremos ser fiel a la visión que tú nos has mostrado. Oh, y queremos confiar de que estamos dentro de tu persona maravillosa, por medio de ese espíritu que ha venido a morar y a mezclarse en nuestro espíritu. Señor, como siempre una vez más, háblanos tú en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre. Oh, Señor Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre. Amén. El título general, estamos en el bosquejo 5 y esta ya es la tercera parte de este bosquejo, el bosquejo número 5, y el título general era el desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. ¿No es maravilloso esto? El desarrollo. Dios está desarrollando la vida del reino para la vida de la iglesia. ¿Cómo? Él mismo se está dispensando, se está impartiendo, se está infundiendo dentro de ti y dentro de mí por medio del comer en la palabra, de tener comuniones y de realmente asistir a esas reuniones que el Señor nos reúne a todos los hermanos, donde estamos allí reunidos y Él está en medio y dentro de nosotros. Maravilloso. Este es el mensaje 5, varias partes que vamos a comenzar, creo que ya la tercera. Pero en el bosquejo 4 me llamó mucho la atención el título y el mensaje 4 decía, vivir la vida del reino al cuidar de otro según el Espíritu. Maravilloso. Y al hacer real en nuestra experiencia el perdón a los santos, a los hermanos y a las hermanas. Maravilloso. Este mensaje realmente nos conmovió. Oh, tres mensajes en ese bosquejo 4 salieron. Algo maravilloso. Cómo necesitamos ese cuidado tierno con los hermanos. Y entramos al mensaje 5, que se titula El ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu en el reino para la vida de la iglesia. Entonces, pues voy a leer algunos puntos, como siempre, de los que tocamos la semana pasada. Y el primer punto que tocamos dice, antes de que Eva tomase en su cuerpo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pensamiento, la mente de Satanás ya se había inyectado en su alma. Oh, esto es terrible. Ya se había infundido ahí en su mente ese veneno realmente satánico, ¿verdad? En ese momento, cada parte de su alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad había sido ya envenenada. Oh, Señor Jesús, dice que ya había sido envenenada. El yo
digamos, el yo está en nuestra mente, en nuestra alma. Dice que el yo es la corporificación de la vida del alma, la cual se expresa por medio de la mente. Por lo tanto, el yo, la vida del alma y la mente son tres en uno. Son tres en uno. Detrás de estos tres dice que está Satanás, quien manipula el yo para perjudicar a la iglesia, Señor Jesús. Dice que el yo es el alma que declara, dice, independencia de Dios. Inmediatamente que nosotros comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos hacemos independientes de Dios. Pero si el hombre, como ahora, nosotros estamos siendo alimentados, nutridos, constituidos, equipados, saturados, infundidos por este Cristo maravilloso, nosotros estamos siendo dependientes de Dios, de tal manera que nosotros ya no podemos vivir sin este Cristo maravilloso, porque hemos llegado a ser dependientes de Dios mismo. Dice que el Señor no tiene en cuenta lo que hacemos, más bien lo que Él toma en cuenta es nuestra dependencia de Él, Necesitamos orar, Señor, quiero ser dependiente de ti, Señor Jesús. Maravilloso. El enemigo del cuerpo es el yo. Debido a que el yo es algo independiente, el yo es el mayor problema, la mayor frustración y oposición de la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanos, esto es algo, ver esto maravilloso de verdad. Ahora, dice, no solo nosotros debemos depender de Dios, sino también del cuerpo, de los hermanos, de las hermanas. Necesitamos ser aquellos que dependemos del cuerpo. Cuando tenemos comunión con el cuerpo, nos lleva a la comunión vertical. Cuando tenemos la comunión vertical con Dios, nos lleva a esa comunión horizontal con el cuerpo. Maravilloso. El Señor y el cuerpo son uno solo. Así que si nosotros dependemos del cuerpo, también dependeremos del Señor. Y si nos independizamos del cuerpo, espontáneamente nosotros nos independizaremos del Señor. Por eso, cuánto necesitamos tener esa comunión en el cuerpo con Cristo, para Cristo y en Cristo, Señor Jesús. Cuando nosotros somos dependientes, el yo llega por completo a su fin. Y entonces el yo, dice, tendremos la presencia del Señor y estamos llenos de paz. Oh Señor, llénanos de paz. Solamente, escucha hermanos y hermanas, cuando el yo haya sido totalmente aniquilado por la cruz, entonces cuando seremos capaces de tocar la realidad del cuerpo de Cristo y llegar a conocer al cuerpo. Señor Jesús, en esta mañana te declaramos, te rogamos, te clamamos, Señor, quiero ser dependiente de ti y quiero ser una persona dada para el cuerpo, Señor Jesús. Dice que es maravilloso cuando nosotros realmente disfrutamos del Señor, esto nos hace maravillosamente dependiente del Señor. Dice que con el yo hay ambición, hay orgullo, hay autoexaltación y hay muchas cosas que nos hace independiente de Dios. Pero qué maravilloso que nosotros en esta mañana podemos proclamar, diciendo como el apóstol Pablo proclamó, oh Señor Jesús, ya no vivo yo, con Cristo, contigo estoy juntamente crucificado. Señor Jesús, ya no vivo yo, mas vive tú ahora en mí.
Vive tú ahora en mí, Señor, en todo mi vivir, en todo mi hablar y en todo mi caminar. Maravilloso. Cuando nosotros estamos en el yo, podemos ser ofendidos por la iglesia, por los que llevan la delantera, los hermanos responsables, o por los santos. Cuando vivimos en el yo, nos sentimos eso, quejas, críticas, y creemos que ya la iglesia me ha ofendido, ella ya no toma en cuenta, no me saluda. Olvídate, esos son los dardos del enemigo, pero nosotros tenemos que proclamar con la palabra de Dios, no entrar en conversación ni seguirle, como se suele decir, el rollo al enemigo, no. Nosotros necesitamos contestarle con la palabra del Señor. El Señor Jesús siempre, Él hablaba con las escrituras delante. Escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo, y él escribía y dice, escrito está, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, y seguimos aquí donde nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en la letra E de este bosquejo. Dice, sigue diciendo, dice, con el yo, dice, hay desaliento y hay desánimo. ¿No te ocurre eso muchas veces? Vienen los desalientos, vienen los desánimos, pero nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor. Señor Jesús. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El 29, porque a los que antes conoció, también lo predestinó. Dice, para que fuesen hechos, me propio esta palabra yo en esta mañana, para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él en mi vida tenga la preeminencia, para que Él en mi vida sea la cabeza, para que Él en mi vida sea el excelente, el exhibido, el expresado. Maravilloso. Él quiere y desea conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, escucha cómo termina el versículo, no nos desanimamos. Gracias Señor, que tú eres nuestra fuente de vida y no nos desanimamos. Maravilloso. Señor Jesús, gracias que tú eres nuestra fortaleza. Amén. La letra F dice, con el yo hay amor propio, hay autopreservación, hay egoísmo, hay autocompasión, todas esas cosas y muchas más hay en el yo, pero nosotros necesitamos decirle al diablo, al enemigo, y disfrutar en el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive mi yo, sino es el Espíritu a través de nosotros. En Mateo 13 está dando la parábola del sembrador y dice en el 13:5, dice, y otras cayeron entre pedregales donde no tenía mucha tierra y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Nosotros necesitamos profundizar y echar raíces en Cristo para estar bien prevaleciente, bien viviente, bien vigorante. 13:20 dice, y este fue sembrado en los pedregales. Este, dice, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría. Pero ¿qué ocurre? En el 21 dice, pero no tiene raíz en sí porque es de corta duración y al venir las aflicciones, las persecuciones, ¿qué ocurre? Por causa de la palabra, enseguida tropieza.
Cuando una hierba o una flor no tiene raíces y no echa raíces, viene ese tiempo abrasador, calor o helada o frío, y se marchita y se pierde. Por eso necesitamos echar raíces en Cristo. La letra G dice: con el yo hay murmuraciones y razonamiento. No tenemos que murmurar, no tenemos que razonar mucho. Dice en Éxodo 16, dice: partieron de Elín, y toda la asamblea de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, dice, y el 16 dice: y toda la asamblea de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón, dice, allí en el desierto. Los hijos de Israel decían: oh, si hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, dice, en las ollas de carne, y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Mira, el pueblo de Israel eran gente muy desagradecido, pero no nos tenemos que ir al pueblo de Israel. Aún nosotros somos muy desagradecidos a Dios. Sigue diciendo, dice: y entonces Jehová le dijo a Moisés: ahora yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo dice, el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria para que yo le ponga a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que hayan recogido, será el doble de lo que suelen recoger a diario. Porque el sábado tenían que descansar, entonces tenían que coger 2 porciones para ese día y para el día siguiente. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él oye vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: esto veréis cuando Jehová os dé carne para comer en la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque Jehová oye vuestras murmuraciones, por el cual vosotros estáis murmurando contra él. Dice, murmurando contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Por eso nosotros no podemos, cuando hemos visto nuestros mensajes anteriores, realmente nosotros no somos ¿quién? Para murmurar contra el hermano. Al murmurar con un hermano, estamos murmurando contra Dios, porque ese hermano ha llegado a ser miembro del cuerpo de Cristo, Señor Jesús. Entonces dice que luego le dijo Moisés a Aarón: di a toda la asamblea de los hijos de Israel: acercaos ante Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Señor Jesús, qué maravilloso. Hay aquí una palabra también en Filipenses capítulo 2, 14, dice: hacer todo sin murmuraciones y argumentos. Hacer todo sin murmuraciones y argumentos. Eso nos lo dice ahora el Señor en el Nuevo Testamento. Necesitamos aprender de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, porque es una sombra de lo que había de venir. Hoy nosotros estamos en la realidad de esa sombra. La letra H dice: con el yo hay afecto natural. Nosotros no tenemos que tener afecto, amistad, afecto natural. Tampoco necesitamos la amistad en la vida de la iglesia. Dice, basado en el gusto y en las preferencias naturales. Nosotros en la vida de la iglesia, todos los santos,
son iguales. Yo no tengo preferencia, aún por mi corazón, que es un factor vital para funcionar mi cuerpo, ni de los riñones, ni de los pulmones. Todos, aún el dedo pequeñito, es comparado también con el corazón. Y todos los miembros son iguales. Oh, esto es maravilloso. No tenemos que tener preferencias naturales. Mira lo que dice en Mateo 12:46. Dice, mientras Jesús aún hablaba a las multitudes, dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y procuraban hablar con él. Dice que procuraban hablar con él. Dice, y alguien le dijo a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. En el 12:48 respondiendo Jesús le dijo al que le decía esto, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice en el versículo 49, y extendiendo su mano a sus discípulos, el Señor Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh Señor Jesús, maravilloso. El apóstol Pablo también dijo en Filipenses en el capítulo 2, dice, completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento, Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos, estoy tocando el tema, el vivir, el ejercitar la vida en el reino. Esta es la vida del reino. Señor Jesús, es contrario totalmente a nuestra vida natural, a nuestra vida del mundo. Señor Jesús, necesitamos tener la misma solicitud los unos por los otros. Maravilloso. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú eres nuestra vida y tú eres todo lo que nosotros necesitamos. La letra I dice, con el yo están los asuntos de opinar. Opinar, dice, y ser disidente. Disidente quiere decir ser divisivo, ser contencioso los unos con los otros. Oh, no tenemos que ser divisivos. Y mira lo que le dijo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11:21. Dice, entonces Marta le dijo a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta, ella ya empezó a opinar, el Señor sabía, porque él fue más tarde allí a Lázaro. Él sabía que estaba enfermo, pero él dejó a que muriera para que la gloria del Señor fuese manifestada. Si tú hubieses estado aquí, y mira lo que le dice el Señor Jesús, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero otra vez aquí está Marta, aquí con opiniones. Dice el 24, Marta le dijo, yo sé, dice, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oh, qué maravilloso que aquí está el 11:25, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo Jesús a Marta, ¿crees esto? Oh, Señor. Entonces Marta en el versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Oh, y habiendo dicho esto, dice el versículo 28,
fue y llamó en secreto a María su hermana, diciéndole: el maestro está aquí y te llama. Cuidado, te digo, ahí otra vez opinó María. Jesús no llamó a María. Fue un invento de ella. Mira lo que dice, sigue diciendo aquí el 39. Dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, otra vez estaba aquí con las opiniones. Por eso nosotros en la vida de la iglesia no tenemos que opinar. Dios toma control de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. ¿No es maravilloso esto? Y entonces Marta otra vez con las opiniones. Señor, y él ya echa peste. Señor Jesús lleva ya 3 días, 4 días. Lleva ya aquí enterrado y huele mal. Oh, Señor Jesús, queridos hermanos, no necesitamos opinar en las cosas del Señor. Las opiniones es lo que mata el fluir de la vida del cuerpo y las preferencias. Voy a leer unos versículos y ya mismo vamos a hacer un intermedio. Lo que le ocurrió también con Pablo y Bernabé. Dice en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, 35, dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando y anunciando el Evangelio, la palabra del Señor con muchos otros. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y sigue diciendo el 15:37, dice: y Bernabé, dice, quería que llevase consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar a Marco, porque él anteriormente dice aquí que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero escucha lo que dice el 39, dice: y hubo un gran conflicto entre ellos, hasta el punto, escucha, de que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, se lo llevó a Chipre. Señor Jesús, oh hermanos y hermanos, realmente necesitamos no opinar, no contender entre nosotros. Señor Jesús, le dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como a uno que el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo aún no se atrevía a ir a opinar, pero él dice que estaba en el Espíritu y eso. Pero en cuanto a lo de Bernabé, es muy significativo. A partir de ahí, por eso necesitamos estar en el fluir. A partir de ahí, Bernabé ya no se escucha más en toda la Biblia. Hubo grandes discusiones entre ellos. Pablo en sí, aquí vemos que él llevaba el fluir, porque antes decía Bernabé y Pablo, pero aquí después se ha dicho Pablo y Bernabé. Entonces Pablo dice que le propuso a Bernabé a volver otra vez a las iglesias y a ver cómo estaban los hermanos, pero dice que quiso llevarse a Marco, que en un momento dado los dejó y dijo: yo no quiero ir con vosotros, tal, lo que sea. Pero él se indignó y dijo que sí, que se lo llevaba. Entonces se separaron. Necesitamos ser uno entre nosotros y buscar la comunión y el fluir del Señor. Después Bernabé desapareció, pero sin embargo, después Marco sí se ve que llegó a ser un colaborador de Pablo, porque dice que le era útil. De hecho, aún después Marco
fue el que escribió el libro de Marcos, que era un discípulo de Pedro. Esto es algo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, dejemos las opiniones, dejemos los afectos naturales, dejemos todo lo que no sea Cristo mismo en nosotros. Así que ahora os animo a que disfrutéis esta canción y también podáis coger los apuntes para coger el teléfono y os enviamos un Nuevo Testamento gratuito y los libros. Ahora después lo anunciamos. Disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Estamos aquí de nuevo para continuar este mensaje en cuanto al ejercicio en el reino para la edificación de la iglesia. Cuánto necesitamos ejercitarnos nuestro espíritu para poder vivir y expresar al Señor. Pues bueno, espero que os haya escuchado o haya gustado esta canción que hemos puesto y hayáis cogido los apuntes para pedir esos libros, esa literatura que enviamos gratuitamente y sin compromiso. Y bueno, seguimos aquí en la letra J. Maravilloso. Dice la letra J, dice, cuando nosotros estamos en el yo, somos individualistas e independientes. Oh, no quiero ser individualista, no quiero ser independiente, quiero ser dependiente de Dios mismo. Hay aquí en versículo 1 de Corintios 16:12 dice, acerca
de nuestro hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera quiso ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Él le aconsejó y le dijo: Apolo, ve. Pero bueno, él era una persona independiente. Pero si fuese sido una persona dependiente, hay comunión. Y Apolo era una persona muy elocuente, pero independiente. Punto 5 dice: si nosotros usamos la llave de negarnos al yo, a fin de encerrar el yo, sería imposible de que nos ofendamos. Así que dice la palabra: bienaventurados aquellos que no se ofenden, bienaventurados aquellos que no se ofenden. En Lucas 23 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suerte. 8:7-60 dice: y puesto de rodilla, aquí vemos no me acuerdo ahora mismo el nombre, Señor Jesús, en el capítulo 7, bueno, ahora me acordaré, dice en el 7:66, puesto Esteban, y puesto de rodilla clamó a gran voz. La misma frase, escucha, que dijo el Señor Jesús, dijo, estando de rodilla clamó a gran voz diciendo: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso dijo Esteban. Las mismas palabras del Señor Jesús. Esta mañana estaba teniendo comunión con un hermano y me dijo: ¿podemos nosotros vivir la vida de Jesús que Él vivió aquí en la tierra? Y entonces yo le dije: sí, podemos, porque ese era el deseo, esa era la intención de Dios, de que Él llegase a ser el unigénito de Dios, Hijo de Dios, para, como dice en Romanos 8:29, llegase a ser el primogénito entre muchos hermanos. Igual como en el capítulo 12 de Juan, el grano de trigo cayó a la tierra para morir y multiplicarse por mucho grano, igual como el que murió. Salió una espiga con 100 granos. Esto es algo tremendo y maravilloso. Ese es el deseo de Dios. Y aquí lo podemos ver a Esteban. Y podemos ver la vida de muchos hermanos que realmente vivieron a Jesús aquí en la tierra. Maravilloso. La letra A dice aquí, del punto 5. Si nosotros podemos ofendernos, eso comprueba de que nosotros estamos llenos del yo. Nosotros no podemos ofendernos. Sino el mismo Jesús, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, él escribe diciendo: porque tal modelo nos ha dejado el Señor. Dice a quien le injuriaba, dice, y él no respondía, él no amenazaba, sino que le encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Así que dice, ejemplo nos ha dejado el Señor para que andemos en sus pisadas. Y este Esteban andó en las pisadas del Señor. Maravilloso. Señor Jesús. La letra B dice: hermano, si nuestro yo ha quedado encerrado, entonces no me ofenderé, no, ni me importa lo que usted me haga y cómo me trate. Señor Jesús, es difícil, pero si nosotros disfrutamos de estas riquezas de Cristo, la misma palabra nos dice que habrá muchos que se pongan en contra de nosotros. Señor Jesús, en Lucas, en el capítulo 23-34, dice: Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Y se repartieron sus vestidos echando suerte. Ve, pero Él le perdonó. Maravilloso. Señor Jesús. Y otra vez cuando el apóstol Esteban, como él dijo las mismas palabras, dice que estaba de rodillas y él dijo: no le tome en cuenta este pecado.
Señor Jesús. Y dice que cuando había dicho esto, durmió. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos aprender la llave de aprender a negar, dice, a negar el yo, para encerrarlo en toda situación. Necesitamos encerrar a nuestro yo, ya que que la situación sea favorable o desfavorable para nosotros, ya sea que los hermanos nos amen o nos aborrezcan, nosotros tenemos que tomar la determinación de cerrar nuestro yo. En 2 Corintios 12:15 dijo el apóstol Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y no solamente lo mío, sino aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Amando más, seré yo amado menos? ¿Seré amado menos? Señor Jesús, la letra B dice, si el yo está encerrado, la iglesia entonces será edificada. Entonces la iglesia será edificada. Necesitamos cooperar con Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Necesitamos aprender a usar la llave ¿de qué necesitaba aprender la llave? De tomar la cruz. Esteban tomó la cruz y salieron de su boca las mismas palabras del Señor. En Mateo 16:24, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de nosotros, el Señor dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, danos tú esa fuerza, danos tú ese discernimiento para que nosotros podamos escoger lo que tú eres en nuestro ser. Punto número 1 dice aquí, tomar la cruz simplemente significa tomar la voluntad de Dios. La cruz es la voluntad de Dios. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, hermanos y hermanas, Él llevaba una vida crucificada, negándose totalmente a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero no vivió como Dios, sino como un hombre. En Filipenses, capítulo 2, 5 en adelante, Pablo nos da una exposición muy rica para que nosotros podamos entenderlo. Él dijo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él puso a un lado, dice que se despojó, como el que se despoja de una chaqueta y se me quito esta chaqueta. Digamos, se despojó de lo que Dios era para vivir. Y dice que se humilló hasta lo sumo, de tal manera que llegó a la muerte y muerte de cruz. Lo peor que podía llegar una persona en aquella época era a la cruz. Él fue a la cruz, por ti y por mí. Maravilloso. Por eso ahora necesitamos ejercitarnos en la vida del reino, para la edificación de la iglesia, negando nuestro yo. Señor Jesús. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre, oh Padre mío, si es posible, pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, es decir, que él tenía un querer, él tenía un sentir, pero él no quería guiarse ni dejarse llevar por su sentir. Él llevaba una vida crucificada, aún sin siendo todavía crucificado. Señor Jesús, dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. En el capítulo Juan
18:11 dice: y entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en tu vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? ¿No es maravilloso esto? Y esa copa que él iba a beber es ser crucificado, porque Pedro era valiente, impetuoso, y cogió una espada y lo que iba era a cortarle la cabeza, pero seguro que el otro se echó a un lado y le cortó la oreja, y el mismo Señor cogió la oreja y se la puso. Pedro, mete esa espada en tu vaina. No, yo no he de beber esta copa, esto es lo que el Padre desea, mas para esto yo he venido, decía el mismo Señor. Oh Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Reino. Olvídense tantos mensajes que se están dando por ahí, de verdad. Oh, queridos hermanos, necesitamos introducirnos dentro de esta corriente del Espíritu. Dice, el Señor Jesús, Él no fue obligado a ir a la cruz como un criminal. Él estaba dispuesto a ir porque la cruz era la voluntad de Dios. La cruz era la voluntad de Dios. Queridos hermanos, que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Mateo 16:39, este versículo lo leí antes, pero lo leo otra vez. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, Señor. Maravilloso Padre. Oh Señor Jesús. La letra B dice: el Señor Jesús estuvo dispuesto a ser crucificado para que mediante su muerte, su vida pudiera ser liberada a fin de producir y edificar la iglesia. A fin de producir y edificar la iglesia. Por eso este versículo que yo antes mencioné, dice Juan 12:24, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que estar por estos muchos frutos. Maravilloso, Señor Jesús, por muchos frutos. La letra C dice que la cruz fue un gran sufrimiento para el Señor, pero a Él no le importó el sufrimiento, sino el cumplimiento del propósito de Dios. Eso fue lo que le importó. Hermano, tenemos que estar muy agradecidos al Señor de que tenemos tal modelo, tal patrón, para que nosotros podamos seguir ahora sus pisadas. Maravilloso. En Hebreo, aquí en Hebreo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, el cual fue, dice, con el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. En Colosenses 1:24 dijo el apóstol Pablo, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta en cuanto a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Vemos? Pablo llegó a ser un seguidor de este modelo, de este patrón. Él se metió en el molde de Cristo y él llegó a vivir esta palabra que dice que en mi cuerpo completo, en mi carne,
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, la expresión esta de tome su cruz significa de que nadie nos obliga a llevar la cruz, sino que la tomamos voluntariamente. Nosotros la tomamos voluntariamente. Señor Jesús. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Oh, esto es maravilloso, Señor Jesús. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Queremos negar nuestra vida del alma. Queremos tomar tu cruz cada día, Señor. Dice: nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos son la voluntad de Dios y por ende nuestra cruz. Sí, ese nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, los hermanos, es nuestra cruz. Tómela. Oh, maravilloso. Señor, la letra B dice: la única iglesia es la voluntad de Dios. Y cada hermano y cada hermana que está en la iglesia es la voluntad de Dios. Por tanto, llevar la cruz, esto equivale a sobrellevar la iglesia y sobrellevar a todos los santos para que nosotros podamos tener esa unidad genuina, que es lo que Dios desea. Desea el Señor que nosotros seamos uno, unánime, y eso es maravilloso. Mira lo que dice en Juan. El Señor Jesús estaba haciendo una oración y dice en Juan 17:21, dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo estoy en ti. Escucha, dice, que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No es maravilloso? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser uno así como el Padre y el Hijo son uno, totalmente uno? Dice que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos? Y mira lo que te dice el versículo 22. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No es maravilloso esto? Por eso en Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, el que llegó a ser introducido en el molde de Cristo, el que vivió a Cristo, el que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo. Este Pablo llegó a ser un modelo, llegó a ser un patrón, llegó a ser una réplica de lo que era Cristo aquí en la tierra. Por eso no hay duda de que nosotros podamos ser lo que fue Pablo. Aún te digo lo que fue Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo es, todo lo que Él logró, todo lo que Él realmente llevó al Padre, está hoy dentro de nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. Por eso nosotros mucho hablamos del Espíritu todo inclusivo. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Por eso dice: la gloria que me distes, yo les he dado a ellos para que sean perfeccionados en la unidad. Es decir, que esa gloria por la cual Cristo aquí en la tierra vivía, hoy está dentro de ti y dentro de mí. Porque hoy en la iglesia hay tanta degradación, hay tantas divisiones, hay tantas contiendas, tantas frustraciones.
porque no creen esto. Pero nosotros necesitamos creer, ser creyente. Dice en Efesios 4:3, diligente. ¿Diligente en qué? Diligente en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, aquí, en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, tened todo el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento, Señor Jesús, hermanos y hermanas, es esto maravilloso, de verdad, que hoy nosotros podamos disfrutar de toda esta riqueza. Yo creo que tendríamos que terminar este bosquejo, pero me quedan aproximadamente 3 o 4 páginas todavía por terminar. Así que yo creo que lo vamos a dejar para continuar la semana que viene. Y qué maravilloso de que nosotros podemos estar involucrados en este asunto del reino. Es un privilegio, hermano, tenlo como un privilegio, de verdad. Es maravilloso de que nosotros hoy podamos disfrutar esta realidad aquí, hoy, en la tierra, de verdad. Antes de terminar, tengo aquí una canción. Me quedan 2 o 3 minutitos y quiero compartir con vosotros esta canción que va acorde con lo que estamos compartiendo aquí. Es un himno que nosotros cantamos, es el himno 135. Dice, sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. Bueno, no os la voy a cantar, pero os la voy a recitar. Sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. Sin pasar por el Calvario no habrá Pentecostés. Si la sangre no nos limpia, no hay poder espiritual. Si queremos ser testigos, hoy la cruz hay que llevar. Oh, por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma perecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Ese es el coro. Pero mira lo que dice la estrofa 2. Si no se golpea la roca, agua viva no saldrá. El espíritu sin muerte no se manifestará. Si morimos hoy con Cristo, para todo así perder, salvaremos este mundo al vestir de su poder. Sigue al altar el fuego, no hay ganancia sin perder. Si no se ofrece el todo, nunca el trono se ha de ver. Hermanos, si hay un sacrificio vivo para Dios obedecer, se verá comprometido desplegando su poder. Y ahora dice el 4, hay que preparar los vasos para aceite contener, o al cavar con fe la zanja, en la lluvia ha de verter. Solo el Jordán pasando, la unción nos cubrirá. Bautizados en su muerte, la paloma bajará. Bueno, hermano, queda más línea,
pero la leeremos la semana que viene, otra vez de nuevo. Señor Jesús, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Señor, a que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, queremos ser juntamente crucificados, Señor, porque queremos negar nuestra vida del alma, nuestro yo, nuestras buenas intenciones. Queremos que sea tú el que fluya a través de nosotros. Hermanos y hermanas, hasta el próximo semana que viene, si el Señor lo permite. Amén.